cada noche el privilegio de poder compartir esta hora con usted. Y lo que estamos haciendo últimamente es acercándonos al viejo continente. La tecnología nos permite con mucha facilidad, comparado con lo que se sucedía hace muchos años, conectarnos con nuestros amigos, en este caso de España, para poder charlar con ellos. Y es lo que vamos a hacer en esta noche, en este diálogo con Jaume Llenas. ¿Qué tal, Jaume? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente, un placer de estar una vez más con vosotros en el programa y pues es también cruzar, ¿no? Ese espacio de agua, de mar que tenemos en medio que debería unirnos más que no separarnos. Por lo tanto, es un mar con dos orillas, ¿no? Y en ese Ujú. sentido, pues es bonito estar de un lado y de otro y tener comunicación. Sí, es una facilidad que hace años no teníamos y que ahora hasta un chico puede abrir el celular y hablar con un amigo en Tokio y normal, si es que el otro no está dormido, pero es la facilidad que esta tecnología nos permite. Jaume, ¿cómo está la situación ya pasado unos días de la crítica situación que se vivió a las afueras de Valencia, con no sé, esa ola que vino de la montaña y se llevó todo? La verdad es que sí, sigue ahí la situación. Cada vez hay menos cantidad de desaparecidos. Eso es una buena noticia porque significa que la cantidad de muertos no puede subir mucho más y esa es la principal preocupación. Las Mm, vidas de las personas es el punto máximo. Una vez cerrado esto, está la preocupación por las personas. Hoy en día ya hay comida para todo el mundo, ya hay agua para todo el mundo, las necesidades básicas de las personas han sido cubiertas y ahora estamos en toda la fase de preparar la reconstrucción. Digo prepararla porque hay que seguir limpiando las calles donde había un montón de coches acumulados y eso hacía que la ayuda apenas pudiera llegar, que la vida no pudiera reemprenderse. Y ahora eso está quedando bastante limpiado. Este próximo jueves el tren de alta velocidad de Madrid hasta Valencia va a volver a estar reconectado. También la conexión de la carretera que iba Valencia-Madrid, lo que es la A3, quedará otra vez conectada y eso significa que las principales comunicaciones volverán a funcionar. Y la tarea ahora es una reconstrucción de más largo plazo. Los que han perdido industrias, los que han perdido negocios, los que han perdido trabajos, las personas que han perdido su casa porque la torrentada se llevó la casa. Entonces estamos en toda esa fase que durará un montón de meses, durará años incluso hasta que toda la economía no se recupere. Pero esa es la situación a día de hoy y lo más preocupante es esto, que los fondos vayan llegando, fondos europeos, fondos del gobierno español vayan llegando para la reconstrucción de todos los que lo perdieron prácticamente todo. ujú. Bueno, de acá miramos eso con mucha preocupación. Por supuesto, cada continente tiene sus propios desafíos. El clima está cambiando, algunos lo niegan, pero se están produciendo eh, catástrofes que antes no sucedían. Y esto es un poco culpa de los seres humanos. No sé qué opinás con respecto a nuestra responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, Jaume. Y es obvio, es decir, haber gotas frías o danas, como se las llama hoy en día, esto siempre ha existido en la costa de Levante, Cataluña, Valencia, Murcia. Es un fenómeno con el que todos hemos aprendido. Yo nací aquí y he aprendido a convivir con esto. Lo que está cambiando es que cada vez son más frecuentes y cada vez la gravedad es más grande. Gotas frías había habido muchas, pero nunca como esta. Y esto es algo con lo que tendremos que acostumbrarnos a convivir con una frecuencia más alta que probablemente si nosotros no le ponemos control al cambio climático, a la emergencia climática, lo que va a suceder es que cada vez van a haber más muertos, que cada vez va a haber más destrucción. Y esto es lo que está sucediendo. Y yo no estoy diciendo que esto sea nuevo, no es nuevo, esto es algo
que desde pequeños hemos aprendido que sucedía aquí, pero está cambiando la frecuencia y la gravedad. Y esto es lo que produce el cambio climático. Y creo que las personas estamos, si no produciéndolo totalmente, no lo sé, pero sí estamos desde luego acelerándolo. Estamos haciendo nunca antes en la historia de este planeta los cambios climáticos, porque el planeta ha soportado cambios climáticos a lo largo del tiempo. Tenemos periodos de glaciación, periodos interglaciares. Esto ha sucedido en nuestro planeta, pero nunca había sucedido a un ritmo tan rápido. Ujú. Tardaba milenios en producirse y hoy en día, en cambio, está sucediendo en nuestras propias vidas. Podemos, en nuestro corto periodo de vida de un ser humano, está sucediendo de tal forma que lo podemos ver, ¿no? Con Sí. lo que un ser humano antes no podía verlo, sino que era tan lento que ni siquiera podía percibirlo. Por lo tanto, sí creo que hay elementos muy claros que nos hablan de que si cuanto menos estamos acelerando un proceso de manera que está causando refugiados climáticos, cada vez hay, se está doblando el número de refugiados en el mundo y una parte no es por guerras, es por clima. Y esto va a seguir sucediendo en el futuro porque parece que en la COP29, que estamos a punto de iniciarla en Azerbaiyán, en Bakú, no es la prioridad, sino parece que la prioridad es que cuánto dinero vamos a hacer con el petróleo. Y esto no es lo que le conviene a nuestro planeta. Claro. Hablaste de gota fría. Yo escuché eso, pero no lo entiendo bien. Eh, Vale, eso es un fenómeno climático que ocurre en nuestra parte, en el Mediterráneo específicamente, ni siquiera en toda España. Es una cosa del Mediterráneo que se produce en estos meses cuando comienza a enfriarse. Nosotros estamos yendo en este momento, estamos en el hemisferio norte, eso significa estamos yendo hacia el invierno. sí, El agua del mar del Mediterráneo está muy caliente. El Mediterráneo se calienta mucho, puede llegar la temperatura del agua del mar a 25 grados, por ejemplo. sí. Y cuando viene aire que viene del mar Mediterráneo dirección tierra, dirección interior de Valencia, Murcia, Cataluña, y choca con una masa de aire frío que hay en la tierra, esto, el aire que viene del mar es caliente y es muy húmedo. Y entonces se junta una gran cantidad de agua en la atmósfera y cae torrencialmente. Esto es la gota fría, ¿vale? Ahí Y está. esto no sucede en Castilla ni sucede en Galicia, sino es específico de nuestra zona del Mediterráneo. Claro, y como vos decías, se está acelerando porque lo que yo leí es que en una hora llovió lo que habitualmente llueve en un año. Es, 600 litros por metro cuadrado en las zonas que más llovió, que es desde luego lo que cae en un año. Imaginaos la cantidad de agua y sí. esto no cabe en ningún curso de agua porque esto lo desborda todo y, bueno, produce pues los desastres que ha producido en España. Sí, nosotros desde Latinoamérica poco podemos ayudar porque sale más caro mandar comida desde aquí que ustedes se la compren allí. Pero las iglesias de España, ¿qué rol están jugando? La verdad es que muy proactivo. Las iglesias se pusieron las pilas desde el primer día. Las que estaban en Valencia se han organizado de dos formas diferentes. Unas fueron de intervención inmediata y entonces esto a través del Consejo Evangélico de la Comunidad Valenciana, es decir, la que reúne a las iglesias evangélicas de la zona de Valencia y tienen una diaconía propia, se llama Diaconía Valencia, y ellos se organizaron rápidamente y ellos han ido recogiendo de no solo de Valencia, sino de todas partes de España, les han mandado camiones, furgonetas, para que ellos tuvieran para llevar inmediatamente a la zona cero, la zona donde más se sufrió. Hay una zona cero y una zona uno, ¿no? Que es la que está alrededor de la zona cero. Entonces, esto fue la primera intervención. Ahora hay iglesias que se están especializando en qué sucederá cuando esto deje de ser visible en televisión, cuando ya no salga y la solidaridad de la gente disminuya, ya nadie se acuerde de Valencia y ellos están pensando en esta segunda fase de la reconstrucción, en qué es lo que van a hacer para que los que han perdido negocio, los que han perdido casa, creyentes, no creyentes, apoyar a las personas que van a tener que vivir años en una situación de debilidad, de fragilidad. Estamos hablando de que lo que fue el estallido del volcán que explotó en la isla de La Palma, en Canarias,
Sucedió hace 3 años y a día de hoy los que no tenían seguro aún no han cobrado. Por lo tanto, esas personas necesitarán apoyo durante años porque la reconstrucción de sus casas va a tardar mucho tiempo. Sí. El dinero a veces acaba llegando de la Comunidad Europea o del gobierno de España, pero llega muy tarde. Y Sí. entonces, ¿cómo van a aguantar entre el final de la solidaridad de la gente y la llegada de las ayudas? Eso es la ayuda de segundo nivel, que es la que proveen algunas iglesias de Valencia. Bueno, vamos a estar o continuando orando por este tema y yo le pido a la audiencia, ¿no? Bueno, que oremos para que Dios les dé fuerza a todas las iglesias de España para que puedan ayudar en esta situación. Ahora vamos a entrar en el tema que quería proponerte, Jaume, que es la realidad social y política que estamos viviendo en el mundo. Hace unos días fue elegido el presidente de Estados Unidos, vuelve al gobierno el presidente Trump y Europa está viviendo una situación de conflicto porque sigue la guerra entre Rusia y Ucrania, problemas en Alemania, de golpe, no, perdón, en Holanda, de golpe un grupo de personas que habían ido de Israel a seguir un equipo de fútbol, Maccabi Tel Aviv, fueron agredidos por personas antijudías y fue un escándalo, hasta el presidente, el rey de Holanda tuvo que pedir perdón. En Francia vemos que hay una guerra ahí incipiente entre los distintos grupos de inmigrantes que no se terminan de adaptar y grupos anti-inmigrantes que están cada vez creciendo más. Una situación mundial tremendamente conflictiva. No te quiero hacer entrar en capítulos escatológicos, pero ¿cómo haces un análisis de lo que está pasando? Sí, parece que hay una búsqueda de culpables. La forma más fácil de asumir nuestra propia debilidad, la debilidad de nuestra economía, la debilidad de nuestro propio país, no es analizándonos qué estamos nosotros haciendo mal. Pensad en la historia de los imperios que han venido antes que nosotros, ¿no? El imperio persa, el imperio de macedonio, el imperio romano, todos los imperios que han habido, el imperio británico, incluso en el siglo XIX, ¿no? Que era el imperio más potente del mundo, todos caen de la misma manera. No caen por un ataque exterior, sino caen por la debilidad interior. Cuando aquello deja de ser lo que había habido, deja de ser lo que se había creado en ese tiempo, y entonces viene un pequeño ataque exterior, un golpecito relativamente pequeño y lo derrumba. Aparece en la Biblia también cuando cae el imperio babilónico. Los persas no es que fueran muchísimo más grandes, es que era el propio imperio babilónico que se había pudrido interiormente y entonces el golpe persa termina por desmoronarlo y además lo hace con mucha rapidez. Mm. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en la Unión Soviética. La Unión Soviética cayó en días. Aquello que parecía que era imposible de derribar, que iba a existir por la eternidad, sin embargo, con un pequeño toquecito, un sindicato libre en Polonia, solidarizarnos, y algo más de esfuerzo en Alemania, y aquello se cayó solo, ¿no? Sus contradicciones internas eran el problema. Esto no sucede en Europa. Europa somos un continente antiguo, un continente con contradicciones muy fuertes. Por decirlo así, Europa fue formado de manera en que los países iban añadiéndose al proyecto de Europa a lo largo de los siglos a medida que iban aceptando el cristianismo. El cristianismo es lo que se llama el relato constitutivo de Europa, lo que ha hecho que Europa sea Europa. El último de los países que se convirtió en cristiano fue Lituania en 1200, en el 1200. Entonces, esto fue formando la conciencia europea, la conciencia de ser un continente unido porque compartía una fe. Bien, en los años 60, esa fe que había sido la que había construido Europa, la que le había dado unos valores que Europa compartió con el resto del mundo,
Los compartió con América Latina, los compartió con América del Norte, los compartió en Asia, en África. Esos propios valores que eran nuestros, nosotros los tiramos por la ventana. Los ingleses tienen una expresión que dice que tiramos el niño con el agua del baño, ¿no? Nosotros tiramos el agua del baño con el niño dentro también. Y claro, ahora lo que nos sucede es que si Europa estaba construida sobre la solidaridad, estaba construida sobre la bondad, estaba construida sobre valores del Evangelio, porque esto era lo que era común entre nosotros. Éramos muy distintos un francés de un italiano, pero compartíamos valores del Evangelio. Esto ahora se ha echado ha echado a la basura y ahora resulta que no tenemos nada que nos una, solo nos une el dinero. Somos una unión económica, un mercado común, pero no tenemos un alma común, porque el alma la hemos echado, la hemos expulsado. Ahora, nosotros estamos buscando los culpables de esta situación y como nosotros no queremos admitir nuestra propia culpabilidad como civilización, como cultura, estamos diciendo que el riesgo son los inmigrantes, cuando Europa está hecha de migraciones constantes. A Europa han llegado de todo. A España, por ejemplo, en el territorio donde yo vivo, llegaron los griegos, los cartagineses, los romanos, los íberos, los celtas. Aquí ha pasado el mundo entero. Somos un continente creado por acumulación de migraciones. Pero es que ahora estamos buscando un culpable. Y el culpable es mucho más fácil que sea migrante. Fijaos con el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Hoy, por ejemplo, en la radio se escuchaba esta mañana que solo la construcción necesita 700.000 personas que no se encuentran para trabajar. Y no se encuentran. ¿Por qué no se encuentran? Porque la natalidad ha bajado mucho. Somos un país de gente mayor. Para mantener la natalidad, cada mujer debería tener 2,10 hijos. No sé cómo se tiene el 0,10, pero la estadística sabéis que es así. 2,10 hijos por Sí, mujer. ¿Sabéis sí. cuántos tenemos? Tenemos 1,16. ¿Sabéis lo que implica? Envejecimiento y que no somos ni siquiera capaces de mantener la población. En este momento estamos sobre los 48 millones, una cosa así. Dicen que para el 2050 estamos solo en 44 millones. Ni siquiera tenemos para trabajar en nuestras propias empresas. Y claro, si no trabajamos, somos una generación envejecida y el problema es quién va a pagar nuestras jubilaciones, porque las jubilaciones tienen que pagar las personas que estén trabajando hoy. Pero si hoy hay menos trabajadores porque no han nacido y no queremos inmigrantes en nuestro país, entonces ¿quién va a pagar nuestra jubilación? ¿Quién va a pagar esas pensiones que la gente tiene que cobrar en el futuro? Nos estamos pegando un tiro en nuestro propio pie. Tiene muchas implicaciones lo que estamos diciendo, ¿no? Pero el Sí. problema de la migración, que es el gran tema en Estados Unidos con Trump, en Europa, en Holanda, que tú estabas citando, Bill Wilders, que es el que ganó las elecciones, es de un partido de ultraderecha contrario totalmente a la inmigración. Solo para que hacer un Sí. dibujo muy rápido. En Italia Meloni, etcétera, ¿no? Partidos totalmente contrarios a la migración de extrema derecha y claro, pues nos estamos pegando un tiro en nuestro propio pie. Claro, ahora es interesante porque yo leo y escucho también las opiniones de esos grupos, ¿no? Que no dejan de tener una parte de verdad y es eh, que hay que ponerle un límite a la cantidad de gente que pueda venir, porque si se hiciera un puente allí en el estrecho de Gibraltar y pudieran pasar todos los africanos que quisieran vivir en Europa, eh, llegarían en un año 50 millones de nuevas personas. ¿Cómo se maneja eso? Eh, y es una pregunta que te hago, ¿no? ¿Qué pasaría si eso sucede? Y es una cuestión de tempos, ¿no? De en cuánto tiempo podemos asumir, pero que les necesitamos. Es obvio, es lo que os decía, es una cuestión de matemáticas. No se puede ni siquiera dar trabajadores para las empresas, no se puede pagar las pensiones. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar qué hacemos, no para mantenerlos lejos, sino qué hacemos para atraerles a los inmigrantes y que no se nos vayan a Alemania. Porque es que nosotros necesitamos inmigrantes, lo que os decía, 700.000 les podríamos meter hoy, les podríamos meter en la industria de la construcción, porque esto es lo que necesita la industria y no los encuentra.
Entonces, sí podrían llegar a convertirse con el tiempo en un problema en el que ni siquiera nosotros fuéramos capaces de darle unas condiciones de vida dignas, porque es que a las personas que vienen a nuestro país tenemos que garantizarles unas condiciones de vida dignas, no se les puede tener de cualquier manera. De momento no es un problema, podría llegar a ser un problema si es que la cantidad que quiere entrar supera a la necesidad del país, pero de momento lo que se está viendo es que estamos perdiendo virtudes que han construido nuestro ser, los que nosotros somos. Hemos sido un continente de acogida. Aquí ha venido gente de todas partes a lo largo de toda la historia y les hemos ido acogiendo con una normalidad increíble y ellos han ido modificando nuestra cultura, han ido modificando quiénes somos. Nosotros somos la mezcla. Yo soy mezcla de personas nacidas en Cataluña y de personas nacidas en el sur de España. Pero es que así somos la mayoría de los españoles. No somos Mm. catalanes, catalanes, o vascos, vascos, o gallegos, gallegos, sino somos una mezcla de gente y esto renueva la genética y esto trae diversidad y trae nuevas ideas que nosotros no tenemos y esas ideas tienen que mezclarse con las nuestras para que produzcamos pensamiento nuevo. Por lo tanto, tiene muchas más ventajas que inconvenientes. Lo que pasa es que cuando nos sentimos amenazados, el temor lo que produce es agresividad. Cuando yo no sé qué hacer y me siento amenazado, siento que me vienen a quitar cosas mías, no me vienen a quitar nada, vienen a pagar mis pensiones. Entonces, ¿Qué, claro, me vienen a quitar nada. qué manera positiva que tenés de mirar el asunto, Jaume. Te Es la fe- realidad, son números, no es que yo tenga una inclinación política hacia un lado o hacia otro, es que son números. No podemos pagar las pensiones de la siguiente generación si no llegan más inmigrantes. Como nosotros no hemos tenido hijos, pues tienen que venir de fuera, nacidos en otro lugar. Pero ustedes porque no vieron el ejemplo argentino. ¿Cómo es el ejemplo argentino? Bueno, se fabrican más billetes acá. Con el nuevo gobierno se rompió la máquina, no se fabrican más. Pero Menos mal. en el pasado se fabricaban billetes. Y como no querían cambiarle la cantidad, siempre eran de 1000, y no querían poner uno de 10.000, entonces cada vez más billete, al punto de que tuvimos que contratar a la empresa que fabrica billetes de Brasil, porque no se daba abasto de fabricar billetes, y con eso se pagan las pensiones. Jaume, decíselo allí al gobierno español. Pero en terminología económica, esto es horrible. Esto hace que lo que tú tienes en dinero en 2 semanas no valga nada. Esto produce una depreciación económica brutal. Esto no se puede hacer. Bueno, aquí en Europa tenemos una legislación económica bastante estricta en ese punto, ¿no? De Sí. lo que es el vigilar la inflación, porque la inflación al final nos mata la economía, ¿no? Pero Jaume, Ese me es gusta charlar con vos porque tenés una mirada así, digamos, a ver cómo decir, no tan tradicional, ¿no? Disruptiva. En general, cuando se habla de esto, se habla en que hay que cerrar la inmigración, ¿viste? Y vemos todos los intentos de los grupos cristianos, especialmente de ir a ayudar a los inmigrantes y todo, como algo que atenta contra nuestra nacionalidad. Estoy pensando la mentalidad española. Aquí en la Argentina ese problema no lo tenemos porque aquí tenemos otro problema, es que la Argentina tiene un territorio tan grande, desierto, que es desierto, que tendríamos que traer muchísima gente para poder aprovecharlo todo. Pero quiero cambiar al tema de las ideologías, porque no es, esto es lo que estamos hablando, más bien tiene un sesgo económico o político, pero lo que está sucediendo también es una... Se ha usado la palabra deconstrucción, es decir, hay todo un grupo de gente que quiere deconstruir eso de lo que vos hablabas, que era la tradición judeo-cristiana, sobre la cual se formaron nuestros países. Y vaya que están teniendo éxito. está afectando tanto a la derecha como a la izquierda, si os Sí, dais cuenta. sí. Entonces, casi no quedan defensores de una manera de pensar y de sentir
que está basada en los éxitos del cristianismo. El cristianismo a lo largo de los siglos ha construido la sociedad más justa en la que nunca nadie ha vivido, una sociedad que genera protección para los ciudadanos de una manera que nadie ha conseguido, una civilización con más libertades individuales. Los generadores de los derechos fundamentales fuimos los creyentes protestantes, además, los Sí. evangélicos, hicimos una gran contribución en esa área, ¿no? Y en tantas áreas, la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, si te fijas, los países que tienen más igualdad entre hombres y mujeres, todos los que están delante, todos en la lista, son países protestantes. Si te fijas en los países donde hay menos corrupción, coges la lista que cada año saca Transparency Internacional, y en los 15 primeros lugares hay 14 países de tradición protestante y luego Irlanda, que es de tradición católica. Ujú. Claro, es que esto es lo que nosotros hemos aportado durante miles de años, lo que se llama el estado del bienestar. El estado del bienestar es una creación cristiana donde hay derechos para todo el mundo, donde hay pensiones para los más débiles, donde hay seguros de desempleo para los que no encuentran, donde hay trabajo para todos, claro, estos son toda una serie de valores y además existe compasión y además existe un grado en el que nosotros podemos aportar a las naciones menos favorecidas, a naciones en donde se pasa hambre, en donde hay guerras, en lugares donde hay hambres, hambrunas, en donde la gente no puede sobrevivir ahí. Y nosotros tenemos espacio no solo para nosotros, sino para la generosidad con otros. Esto es lo que ha conseguido el cristianismo en un continente donde ha afectado durante 1700 años. Pero nosotros mismos estamos tirando por la borda lo que nosotros mismos hemos construido. Y el problema es qué viene detrás. ¿Qué viene Eso. detrás de esto? Entonces, Ujú. y lo que viene detrás es la deconstrucción, lo que tú decías. Es el derribo del estado del bienestar, es el derribo por la ambición egoísta, por yo primero, hagamos América grande otra vez, pero no América grande otra vez con lo que hizo América grande. Porque claro, es que si vamos a mirar qué es lo que hizo América grande, pues el Evangelio. Lo que hizo América grande fue la generosidad. Estados Unidos fue tremendamente generosa con el mundo. En un momento en donde un régimen dictatorial, un régimen de destrucción masiva como el régimen nazi o la Primera Guerra Mundial, también el régimen alemán, atentó contra todos los demás, América puso hombres, pasearse por los cementerios de Normandía, donde se produjo el desembarco en Normandía en junio de 1944, es demoledor, porque ahí hay miles y miles y miles de vidas que se dieron por nuestra libertad, para que nosotros en el día de hoy sigamos siendo lo que siempre fuimos, y en cambio ni América ni Europa está siendo lo que les llevó a ser grandes. No nos llevó a ser grandes el encerrarnos en nosotros mismos, el protegernos a nosotros mismos, sino la generosidad nos llevó el ser una política de cumplimiento con las normas, de hacer negocios de una forma decente. Y claro, esto es lo que no se está llevando en el día de hoy, lo que no se lleva, Mm. sino es el egoísmo. Yo me encierro, ¿no? Incluso hoy en día los inmigrantes latinos que llegaron a Estados Unidos y que fueron acogidos en Estados Unidos con generosidad son los que hoy en día han votado por Trump, que es el que dice de no acoger inmigrantes latinos en el futuro. Entonces, estamos actuando contra nosotros mismos, contra los que hoy en día son como nosotros fuimos unos pocos años atrás. Mm. ¿Qué formó Argentina? ¿Cómo se formó Argentina? Sino con la llegada de inmigrantes. Sí, Ah, absolutamente. Yo soy, totalmente. yo soy nieto de italianos Mira los apellidos. O por, sea, esto está clarísimo. por padre y madre, ¿no? Italianos y españoles. Mi esposa es hija de españoles, de la madre gallega y el padre de allí de Jerez, Ujú. o el abuelo. Sí, aquí en la Argentina, desgraciadamente, y eso no está bien ni siquiera pensarlo, los pueblos originarios fueron masacrados, ¿no? Eso es otro tema, pero somos resultado de la inmigración, somos inmigrantes
que hemos sido bien acogidos por esta tierra. Ahora, también hay que mirar, yo soy también crítico, quizás no coincida tanto con vos, Jaume, por ejemplo, las Naciones Unidas. Eso fue una gran creación al final de la Segunda Guerra. Pero es que hoy las Naciones Unidas no cumplen el propósito por el cual fueron fundadas. ¿Qué me decís de la Organización Mundial de la Salud, que quiere imponernos un protocolo universal, mundial? ¿Con qué derecho? ¿Quién los eligió? Y así te puedo seguir, ¿eh? ¿Qué hacemos con todas esas entidades, Jaume? Sí. Y no son, bueno, son el reflejo de los estados que las financian. Entonces, ¿quién pone el dinero? En España tenemos un dicho que dice que el que paga manda. Entonces, el que pone el dinero manda y es el que dicta la agenda. Y desgraciadamente hoy en día la agenda es una agenda en contra de los nacimientos. Fijaos, lo que es tremendamente contradictorio es que tenemos 1,16 hijos por mujer y 800.000 abortos. ¿Entendéis? Esto no tiene ningún sentido y esto es lo que está promoviendo las organizaciones internacionales porque están guiadas por los países que ponen más dinero. Los países que ponen más dinero tienen una agenda, ya no una agenda oculta, sino una agenda completamente abierta. El problema no es tanto la institución de la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, no es tanto esto, son los países que la forman. Si se creara otra organización en el día de hoy, creada por esos países, que se llamara con otro nombre diferente, el problema sería el mismo. Ujú, El problema es la ideología que dirige los países del mundo occidental hoy en día, que ujú, están con una agenda pro LGTBI, con una agenda contra la vida, con una agenda a favor de la eutanasia. Entonces, claro, no es todo es negativo, pero hay una parte que es negativa. Entonces, por ujú. ejemplo, también está empujando la cuestión de la igualdad de la mujer, para que en países en donde las mujeres sufren mutilación genital, no la sufran. O sea, que es una agenda mezclada, no todo es negativo, No. pero sí que tiene una parte negativa, que Ujú, es esto, es una agenda que está en contra de la vida. Y claro, nosotros sí. como cristianos, obviamente la rechazamos, pero estamos a veces apuntando donde no está el problema, sino que el problema está en los países que pagan y que Sí. por lo tanto imponen la ideología de la institución. Mm. ¿Tenés redes sociales, Jaume? Porque, Sí, a ver, pongamos un una. poquito. Mira, Jauma.llenas es en Facebook, no puedo estar en todas partes, no me da tiempo. Y luego la misma para X, para Twitter, la que era Twitter antes es Sí. X hoy en día. Y es igual, lo mismo. Sí, sí. Pero tenés otra página y por fin es lunes. Esas son las páginas del ministerio en donde trabajo, que son los grupos bíblicos de graduados, en donde tratamos de relacionar nuestra fe con el mundo del trabajo y tratamos de que la fe afecte al mundo del trabajo, porque es donde pasamos más tiempo, es donde tenemos más influencia, es donde podemos transformar el mundo a través de nuestras empresas también por lo tanto, el por fin es lunes es esto, las personas dicen, por fin es viernes, ¿no? Por fin hemos terminado la semana laboral. Y nosotros decimos, no, si lo bueno es cuando estamos en nuestros lugares de trabajo, porque allí es donde podemos influir de una forma más amplia. Tenemos otra página para las iglesias que se llama iglesiaeneltrabajo.org. Tenemos varias para jóvenes que están saliendo de la universidad Ujú, y entrando en el mundo laboral, cómo apoyarles en ese cambio, ¿no? Entre el mundo estudiantil y el mundo profesional. Se llama transitio.es. Otra para los que están saliendo del mundo laboral y comenzando su jubilación, para que tengan una jubilación que sea fructífera, para que den fruto como jubilados. Se llama unajubilacioninusual.es. Entonces, bueno, tenemos bastantes páginas que tienen que ver con apoyar a los que están en el mundo del trabajo para que puedan vivir su fe en ese lugar e impactar, porque es el lugar donde tenemos hoy en día más contacto natural entre ujú. personas cristianas y no cristianas, es en el mundo del trabajo. Ahí tenemos credibilidad, porque nos la hemos ganado siendo buenos trabajadores como cristianos, ¿no? Y es ahí donde podemos causar un impacto.
la evangelización de Europa o de Latinoamérica no se va a producir por un grupo pequeño de personas que sean especialistas llamadas misioneros o pastores, sino se va a producir por todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Sí. Yendo a sus lugares de trabajo, que son sus lugares de misión. Tu lugar de trabajo es tu lugar de misión. Ahí no estás porque te contrató el jefe, no estás porque te contrató el departamento de personal, sino estás porque te llevó Dios allí. Y por lo Mm, tanto, ese es el lugar que Dios te ha confiado para que tú tengas un lugar de misión, para que tengas un lugar donde es la doctrina protestante tan tradicional del sacerdocio universal de todos los cristianos. Todos sí. somos sacerdotes. Sale en la Biblia, desde Éxodo a toda la Biblia entera, ¿no? Que todos sois un pueblo de sacerdotes. Por lo tanto, si soy un sacerdote, tengo una parroquia. ¿Y cuál es mi parroquia? El lugar donde Dios me ha enviado, mi lugar de trabajo. Por fin es lunes. A mí cuando escuché esto que nos estaba diciendo Jaume, me acordé del nombre de ese restaurante, ¿no? Gracias a Dios es viernes. Yeah. Thanks God, today is Friday. Creo que se llama así el Thanks God restaurante. it's Friday o algo así, sí. Sí. Eh, y enseguida lo relacioné. Eh, pero qué interesante es lo que acabas de decir. Y estoy seguro que más de uno tembló en este momento al escuchar eso. Que no está allí porque lo contrataron, no está allí porque la oficina de personal lo eligió. Está allí en ese trabajo porque Dios lo puso. Pero ¿qué pasa de alguien que está viendo el programa y dice, sí, pero no me gusta el trabajo este? Ujú. Es Este, posible, eso es lícito cambiarse de trabajo. Yo diría, siempre que el que te llevó ahí te diga que ya te puedes ir, ya te puedes ir de ese lugar de trabajo. ¿Tú qué pensarías de un pastor que, porque las cosas se ponen difíciles en su iglesia, porque hay otra iglesia que le paga más, porque hay otra iglesia que le ofrece más ventajas, se va a otra iglesia? ¿Qué pensarías de ese tipo de pastor? Yo tengo mi opinión es sobre un ese tipo de asalariado, pastor. no es un pastor. Claro, tengo mi pensamiento sobre ese pastor. En cambio, tú, que has sido llevado ahí por Dios, Dios te llevó, tú eres un misionero del Señor en ese lugar de trabajo. El Señor, lo que te hace misionero no es tomar un avión. Lo que te hace misionero es un llamado de Dios para estar en ese lugar. Y si Dios te puso en ese lugar, si Dios te mandó a ese lugar, tú no te puedes ir si Dios no te dice el tiempo aquí ha terminado, vamos a otro lugar porque tengo otro lugar de misión para ti. Tú no te puedes ir simplemente porque la situación es difícil, porque el salario no es suficiente, sino porque tú estás ahí como misionero. Estás ahí para llevar el testimonio de Dios en palabras, en hechos. Estás para que todo sea sometido a los pies de Cristo. Y eso es por lo que tú estás en ese lugar de trabajo. Esto es una perspectiva totalmente distinta. La gente piensa que lo que ocurre en el edificio de la iglesia el domingo es de Dios y lo que ocurre no es de Dios, pero nosotros decimos Jesús es el Señor y Jesús es el Señor de todo. No hay un milímetro del universo sobre el cual Jesús no sea el Señor. Por lo tanto, Jesús es el Señor de tu lugar de trabajo. Y claro, los cristianos siempre han sido enviados a lugares difíciles. Cuando el Señor manda a un misionero, no siempre lo manda a lugares confortables, sino que a veces los manda en medio de un entorno islámico muy duro, muy complicado. Cuando te manda a Afganistán, ¿qué haces? ¿Te vas porque aquello es complicado o porque corre peligro tu vida? No, Dios te envió ahí y tú tienes que ser el testimonio de Dios en el lugar donde Dios te envió. Eso es lo que ocurre con el lugar de trabajo. Tu lugar de trabajo es tu lugar de misión y tú tienes que dar fruto en ese lugar de misión. Y me dirás, es que tú no conoces mi lugar de trabajo, el tuyo no, pero conozco montones de lugares de trabajo donde ser cristiano es extremadamente difícil, en donde el testimonio se puede pagar con el despido o con más a veces. Entonces, claro, esta es la realidad. ¿Quién ha dicho, quién ha prometido que no tendríamos dificultades? El Señor prometió, en este mundo tendréis Aflicción. dificultad, aflicción, dificultades. Pero persistid, yo he vencido al mundo. Esa Mm. es la cuestión. O sea, que tenemos al que ha vencido a esa situación y nosotros tenemos que estar ahí porque Él ha vencido. Y Él es el Señor de ese lugar de trabajo tan hostil al Evangelio en el que estás, tan negativo para tu propia conciencia y tienes que estar ahí como el misionero de Dios, pero tú no estás ahí aguantando.
Estás ahí en misión, que es totalmente diferente. Y el Señor te ha puesto ahí para que los demás observen cómo vive un cristiano en ese entorno tan tóxico en el que estás. Esta es la realidad, esto es lo que dice la Biblia sobre nuestros trabajos. Sí. Si no lees todos los lugares en donde la Biblia habla sobre el trabajo, que hay muchísimos. La Biblia habla sobre el trabajo desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Entonces tenemos que tenerlo presente. La Biblia comienza con una semana de trabajo. El Señor, que es el único que puede escoger cuál es la primera imagen que va a ofrecer, ¿sabéis? Aquello de lo importante que es dar una primera imagen. Pues el Señor, que es el único que pudo escoger cuál es la primera imagen, se presentó a sí mismo como un Dios trabajador. Y Mm, Jesús, ¿qué dice? Dice, hasta el día de hoy mi Padre trabaja y yo también trabajo. Somos los hijos de un Dios trabajador. Por lo tanto, el trabajo no es una maldición, ni muchísimo menos, sino que nos pone en contacto con lo que Dios ha estado haciendo siempre. Dios ha estado eternamente trabajando, ¿no? Entonces mm. podemos colaborar con el trabajo de Dios. Está, Hablaría mucho más de esto, está pero muy bueno. bueno. Muy bueno porque justamente estuve dando unas conferencias ahora con el tema el Día de la Iglesia Evangélica, se festejan ahora por una ley nacional en toda la Argentina el 31 de octubre y he tenido que ir a dos lugares a hablar de esto y justamente hablar de la reforma trajo una mirada nueva del trabajo. El trabajo se veía como había un trabajo digno, honroso, que era el de los clérigos, y un trabajo deshonroso, que era el trabajo manual. ¿Y por qué? Porque el trabajo es castigo de Dios porque el hombre cayó en pecado en el jardín de Edén. Pero cuando empezaron a leer la Biblia, los reformadores descubrieron, como vos nos acabas de decir, que Dios ya había dado al hombre la orden de que trabaje antes de la caída. O sea que no puede ser una maldición, es una bendición el trabajo. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si a ver, ¿cómo hace una persona para estar segura de que está allí porque es la voluntad de Dios? Y no, porque puede haber entrado por un capricho, puede haber entrado por codicia, le pagaban más, puede haber entrado por alguna cuestión, eh, y quizá no fue Dios que la guió, porque nosotros, los cristianos, muchas veces vivimos haciendo cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Cómo puede alguien que está en un trabajo saber que ese es el lugar que Dios quiere? Nosotros pasamos demasiado tiempo preguntando a Dios que cuál es la voluntad de Dios. Y Dios dice, el sitio en el que estás. El sitio en el que estás es mi voluntad. ¿Tú no crees que si yo quisiera podría cambiarte de lugar? ¿No crees tú que si yo no quisiera que estuvieras aquí, no te habrían despedido? Entonces, claro, esta es la situación. A ver, hay límites a esto. ¿Estás trabajando para la mafia? Déjalo, ¿vale? Déjalo. ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando para promover el tráfico de armas? Déjalo. ¿Estás trabajando para un negocio que es contrario al reino? Pero en los trabajos normales de los seres humanos, en los que no hay prostitución, mafia, tráfico de drogas, tráfico de armas, los demás trabajos que producen cosas buenas para los demás, Mm, todo eso es un lugar donde Dios puede usarte. Quizás tú entraste con malas motivaciones, pero Dios es capaz de tomar incluso lo malo y de transformarlo en bueno. Pensad, por ejemplo, en José. José fue llevado a Egipto por la maldad de sus hermanos. No Ujú, es el lugar donde José quería estar. Él quería estar junto con su padre. Pero Dios es capaz de tomar la maldad que hay en el mundo y utilizarlo, moverlo para que aquello produzca salvación. Y por lo tanto, cuando José se presenta finalmente ante sus hermanos, se descubre ante sus hermanos, dice, no penséis que me enviasteis vosotros aquí, me envió Dios aquí. Ah, este es el descubrimiento. Nosotros a veces pensamos que hemos entrado por malas motivaciones, por cosas que yo hice, por cosas que escogí, por cosas que otro hizo, pero realmente ahora es Dios quien está usando ese entorno. Y ujú. si nosotros ponemos ese entorno en las manos de Dios, Dios es capaz de redimir ese entorno. Pensad en las ciudades. Las ciudades fueron creadas al principio de Génesis y la ciudad fue creada como una creación del mal. Pero la Biblia termina
en una ciudad, en la Gran Jerusalén. Por lo tanto, Dios tiene la capacidad de redimir aquello malo que nosotros hacemos y Sí. convertirlo en parte de sus propios planes. Y esto es lo que sucede. Esta es la realidad. Que Dios toma el mal, lo negativo, y lo convierte en un instrumento para llevar salvación, para llevar justicia, porque podemos utilizar incluso las peores empresas para producir cosas que la gente necesita. Si no fuera por el trabajo, no se podría vivir en la tierra. La tierra solo produciría espinos y cardos, pero porque nosotros trabajamos, porque el poder de Dios para preservar la tierra sigue activo y nosotros colaboramos con ese poder de Dios para hacer que la tierra produzca cosas buenas, para que no solo produzca espinos y cardos, sino para que también produzca cosas para comer y Mm, cosas buenas que necesitamos los seres humanos. Solo se puede vivir en la tierra porque aplicamos trabajo. ¿Sabés que me viene a la mente esa pobre chica que fue llevada cautiva, ¿no? Por el imperio babilónico, persa, no me acuerdo bien. Eh, y estaba en una casa como sirvienta. Ujú. Eh, y pobrecita, ¿no? No está en un lugar. No puede ser la voluntad de Dios que una chica judía esté de esclava en una casa. Pero ahí se dio cuenta que había un problema y era que el general, el dueño de casa, el padre de la familia, estaba enfermo de lepra. Y allí, ahora nosotros podemos entender que Dios la llevó allí para dar el mensaje a Namán, así se llamaba Así se llamaba. este general, ¿no? Y eso redime todo lo que ha vivido en el pasado, lo que haya podido sufrir esa chica, no sé qué edad tendría, una adolescente, de esclava, porque pudo aprovechar el lugar donde estaba como una misionera y cambiarle la vida a toda la familia. Sí, sí, Pensad sí. lo que ha ocurrido, por ejemplo, con personajes como Daniel y sus tres amigos. Fueron llevados a la fuerza. O Mm, personas como Nehemías, ¿no? La Biblia está llena de casos de personas que tuvieron que trabajar en entornos muy difíciles. Nabucodonosor era un rey absolutamente caprichoso, absolutamente impredecible. Era la peste en Nabucodonosor. Es un símbolo del mal en la Biblia, Nabucodonosor. Y sin embargo, Daniel sirvió a él y a otros emperadores posteriores después de él, siendo siempre un testimonio en el lugar. Por lo tanto, la mm, Biblia nos enseña que podemos trabajar en lugares muy complicados, en lugares muy difíciles, en lugares sí. donde hay un entorno muy cargado de mal en ese entorno, ¿no? Y sin embargo, nosotros podemos traer luz a ese lugar. Si la luz se retira totalmente, las tinieblas son completamente oscuras, pero una pequeña cantidad de luz, esa chica que citabas, esa chica era como un LED, una bombillita de esas más chiquitinas, pero en plena oscuridad te ilumina la casa, un LED. Esto es lo que sucedió. Si tú eres lo que debes ser, si tú eres un representante de Dios en ese lugar, traerás luz. Y esa luz iluminará a toda la estancia, a Mm, todo el lugar. Y ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Por eso está lleno el Antiguo Testamento de casos como Esther también en el palacio de sí, Asuero. Entonces es traer salvación. La chica trajo salvación al general Naamán, Esther trajo salvación a todo el pueblo judío. sí. Entonces es traer salvación. Eso es para lo que estamos en un lugar tan complicado como sería la casa de Asuero o como sería la casa de Nabucodonosor. Lugares muy complicados para un cristiano. Mm. Bueno, me gusta promocionar esto porque la mirada que nos da Jaume es muy interesante, muy original. Hablamos mucho de esto, justamente en la última conferencia misionera que tuvimos aquí en la Iglesia de la Puerta Abierta, creo que en el mes de mayo, junio, el énfasis fue ser misioneros donde estamos. Por supuesto, vamos a seguir enviando misioneros. Hemos enviado misioneros al Asia, hemos enviado misioneros al norte de África, hemos enviado misioneros a la península arábiga, pero lo que tenemos que recuperar es que cada creyente, cada miembro de la iglesia sepa que donde está ya es misionero. Y, y ahora la pregunta es, si yo entro en esa página, yo soy geronte, jubilado, pero si entro por fines
por fin es lunes.org. ¿Por dónde empiezo? ¿Hay clase 1, clase 2, clase 3? ¿Cómo es, Jaume? Puedes buscar el tema de tu interés. Hay un buscador, puedes buscar por conferenciante, puedes buscar por tema. ¿Qué te interesa? ¿Cuál es el tema que te interesa? Pues allí puedes encontrar, hay sugerencias también, pero no es un curso, sino que son montones de materiales que durante los años, en las conferencias del Encuentro Nacional de Graduados, el lugar donde se habla de todo esto en España cada año, hemos ido acumulando y la verdad que están los mejores conferenciantes de España y algunos de otros países también que hemos ido invitando a nuestra conferencia, siempre sobre el mundo del trabajo, siempre qué es ser un profesional. De hecho, este año, del 5 al 8 de diciembre, tenemos una que es el profesional cristiano y las relaciones personales. Y tocamos toda clase de relaciones Ujú. personales. Tocamos incluso el tema de la sexualidad, sexualidad en solteros, sexualidad en casados, a temas como la resolución de conflictos entre personas, el tema de cuidado de nietos, el tema de adolescentes. O sea, tocamos, es un programa global que cada año vamos haciendo sobre un tema y entonces todo lo que volcamos ahí lo ponemos. Hay materiales escritos, encontraréis un montón de cosas. También encontraréis información de los grupos profesionales, porque una cosa que hemos hecho es crear grupos profesionales porque la iglesia no puede ser tan específica, la iglesia no puede hablar para médicos, no puede hablar para abogados, la iglesia tiene que hablar para personas de todas las profesiones. Entonces tienen que encontrar un lugar en donde los médicos y los abogados y las enfermeras y los docentes y los psicólogos y los que están en el mundo de la empresa, tenemos hoy en día 7 grupos creados de diferentes profesiones en donde se habla de los desafíos en su grupo profesional, ¿no? Estamos Claro. creando uno nuevo para académicos, para los que son profesores de universidad, en universidades seculares totalmente, y tienen que ser académicos en ese lugar, y luego para los del mundo del trabajo social, los que están en Ujú. ONG, los que están trabajando para gobiernos, etcétera, como trabajadores sociales, ¿no? Estamos creando constantemente, estamos pensando en el mundo de las artes, los que trabajan en el mundo de las artes, en fin, ayudándoles a agruparse para que ellos como profesionales puedan tocar las cosas que son más específicas de su profesión y que la iglesia local pues no tiene la posibilidad de ser tan específica. Y entonces es un apoyo, una ayuda. Como os decía, también tenemos otro que es específicamente para las iglesias. ¿Cómo la iglesia puede ministrar a sus miembros en tanto que trabajadores? Cómo la iglesia pensando, cuando el pastor sube y se pone en el púlpito, no ver miembros de iglesia, sino verles donde estarán mañana a las 9, a las 10, a las 11, el lunes, ¿no? Y apoyarles en ese lugar donde ellos han sido enviados, ¿no? La palabra de Dios dice que la función de los pastores y de los ancianos, ¿no? Es, estoy citando Efesios 4:12, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que quien tiene un ministerio son los trabajadores que cada día van a trabajar. Ellos tienen un ministerio. Y Ujú. nuestra función como pastores, como líderes, cita 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tienen la función de capacitar a los santos para que ellos lleven a cabo la obra del ministerio, porque son ellos quienes edifican el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a ser de la estatura de ese hombre perfecto que es Cristo. Bien, eso es la visión de lo que nosotros queremos empujar, que la iglesia sea un lugar de capacitación de misioneros, donde la iglesia empuje diariamente a esos misioneros al lugar, mande oleadas de misioneros a la nación para transformarla, ¿no? Y Ujú. esta es nuestra visión, la visión que Dios nos ha dado, ¿no? Y pensamos que estamos en un lugar, sitio muy estratégico específicamente. Yo creo que la mayoría de las iglesias se ha olvidado de esa tremenda verdad y lo que hace es producir eventos para entretener, para que los miembros de la iglesia se sientan bien. Entonces, cantamos canciones que no tienen mucho contenido, solo un par de buenas frases, y las repetimos hasta el cansancio. ¿Para qué? Para que la gente se sienta bien. Y me acuerdo de una frase de John Stott: un sermón que no perturba no es un buen sermón, y lo tenemos que perturbar a los miembros de nuestras iglesias y decirles:
tu lugar de misión es el trabajo. Gracias, Jaume, por este rato Vamos, es un placer. bárbaro que nos hiciste vivir. Poné otra vez eso, eh, lo del lunes, eso como es. Por fin es lunes. Por fin, Punto RT. por fin es lunes. Haga una cosa, termina el programa, no, le pido perdón al programa que sigue ahora, no sé cuál es, en Canal Luz. Entre en su computadora, en su celular, ponga porfineslunes.org y usted que trabaja, usted que mañana se levante y tiene que estar en cierto horario en el trabajo, capaz que leyendo algo, o después de haber escuchado esto y te dice, epa, yo no voy a trabajar. Entre otras, o también trabajo, pero mi principal función es que soy un representante de Jesús en este lugar. Un abrazo grande, Jaume. Un abrazo muy fuerte, Juan Pablo. Un placer. Nos encontramos con usted mañana, como cada noche, aquí en La Puerta Abierta, desde Buenos Aires para Canal Luz.